chavos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión venimos con un nuevo video para la serie de videos del examen de ingreso de UABC y venimos con un nuevo tema que es construir una función lineal que represente la relación lineal entre dos variables. Es un título algo largo, pero es un tema muy sencillo, ¿sí? Entonces en este video vamos a estar resolviendo dos ejercicios con relación al tema y pues no son difíciles, son más de interpretar la información que nos están dando y pasarla a un lenguaje matemático, ¿sí? Que es como regularmente son los problemas de UABC, más de interpretación que de resolución del problema en sí. Entonces, sin más rodeos, vayamos directo a la explicación. En este primer ejercicio tenemos lo siguiente. Nos dice: la siguiente tabla muestra el salario de Juan por hora, donde X representa las horas trabajadas y Y los dólares ganados. ¿Cuál es la función que representa el salario de Juan por hora? Y al final nos pide graficar la función, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este tema de forma general? Nos dice construir una función lineal que represente la relación lineal entre dos variables. ¿Qué significa esto en términos más sencillos? Bueno, que en este caso nos dan un problema de una situación cotidiana y lo que tenemos que hacer es construir una función lineal. ¿A qué se refiere con construir una función lineal? Pues crear un modelo matemático o una ecuación que represente la situación, en este caso el salario de Juan. Entonces eso se le llama construir una función lineal, representar el problema que se nos da o la situación que se nos da con un modelo matemático o con una ecuación, y se le llama función lineal en este caso porque al momento de graficarlo nos da una recta, ¿sí? Entonces cualquier función lineal al momento de graficarlo en el plano nos da una recta con cierta pendiente, por eso se le llama lineal. Obvio existen otros tipos de funciones cuadráticas, cúbicas, etcétera, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de las más sencillas, funciones lineales, que al momento de graficarlas es una recta. Entonces, eso significa construir una función lineal. Dice que represente la relación lineal entre dos variables. Entonces, como es una función lineal, pues obviamente va a existir una relación lineal. Entonces, esta función lineal que tenemos que construir va a representar la relación que existe entre esas dos variables, en este caso X y Y. Esas son nuestras dos variables que tienen cierta relación entre sí. En este problema, X representa las horas trabajadas por Juan y Y representa los dólares ganados. Entonces, como pueden observar, existe una cierta relación entre X y Y, es decir, entre las horas trabajadas y los dólares ganados, ¿sí? Porque entre más horas trabajes, pues más dinero o más dólares vas a ir ganando o acumulando, ¿sí? Esa es la relación entre las dos variables que existen. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar este problema a un modelo matemático, es decir, construir su función lineal que nos relacione las dos variables, X y Y, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Simplemente hay que leer bien el problema y nos dice que X representa las horas trabajadas, Y los dólares ganados. Por lógica, entre más horas trabajes, más dinero vas acumulando, ¿sí? Nos pregunta cuál es la función que representa el salario de Juan por hora y después graficarla. Entonces nos dice que en esta tabla se muestra el salario de Juan, donde X son las horas trabajadas y Y son los dólares ganados. Entonces vamos a ir analizando la tabla columna por columna, ¿sí? Entonces nos dice que cuando Juan lleva 0 horas trabajadas, pues tiene 0 dólares ganados, ¿sí? Después, cuando Juan lleva 1 hora trabajando, lleva 10 dólares ganados. Cuando Juan lleva 2 horas, lleva 20 dólares ganados. Cuando ya son 3 horas, ya son 30 dólares ganados. Cuando son 4 horas, ya son 40 dólares ganados. Y se va extendiendo así, se podría seguir extendiendo hasta donde quisiéramos, ¿no? Pero bueno, con estos datos es suficiente para ver cómo se relaciona el dinero que gana, los dólares que gana Juan, con las horas que trabaja. Entonces lo primero es ver la relación que existe entre las dos filas, la fila de X y la fila de Y. Hay que observar esto. Primero, no trabaja ninguna hora, por lo tanto no gana nada. Y después, cuando trabaja 1 hora, gana 10. Cuando trabaja 2, gana 20. Entonces, si vemos
aquí hay un cierto patrón que se repite. ¿Qué pasa si hacemos, aquí si hacemos 1 por 10 nos da 10, ¿verdad? 2 por 10 nos da 20, 3 por 10 nos da 30, 4 por 10 nos da 40. Entonces nos dice que en una hora él gana $10. Por lo tanto, en 2 horas va a ganar 10 por 2, $20, ¿sí? Entonces, sí podemos notar esa relación. Como se trata de una función lineal, hay que aclarar algo muy importante. Como podemos observar, esta tabla empieza en los valores de 0 y 0. 0 en X, 0 en Y. ¿Qué significa esto? Que cuando lo grafiquemos, cuando lo pasemos a la gráfica, la recta va a iniciar del origen de la coordenada 0,0. Porque tenemos aquí que nuestra tabla inicia desde 0 en X y también 0 en Y. Entonces, eso es lo primero que podemos ver. Entonces, nuestra recta al trazarla va a iniciar desde el origen, desde las coordenadas 0,0. Cuando ocurre esto, que empieza desde el origen, se dice que existe una variación directa, ¿ok? Cuando nuestra recta comienza en el origen, en las coordenadas 0,0. Las funciones lineales de variación directa tienen esta forma, y igual a k por x, ¿sí? Entonces, y ya dijimos que son los dólares ganados y x ya dijimos que son las horas trabajadas. Entonces, ¿qué significa k? Pues k es una constante, ¿ok? Es un valor que siempre está fijo, constante, entre cada par de datos, ¿sí? Y esa constante, ¿cuál va a ser? Pues la que les mencioné hace rato. En este caso va a ser 10. Si se dan cuenta, si nosotros ponemos 0 por 10 nos da 0. 1 por 10 nos da 10. 2 por 10 nos da 20. 3 por 10 nos da 30. 4 por 10 nos da 40. Es un valor fijo que permanece siempre ahí y que al multiplicarlo, esa constante, por nuestros valores en la fila de X, nos da los valores de Y, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría nuestra función lineal o nuestro modelo matemático del problema ya conociendo la forma que debe tener? Pues de una manera muy sencilla. Y va a ser igual a y k. Dijimos que la constante, el número o el valor que siempre permanece fijo en la tabla, entre cada par de datos en la tabla, es 10. Entonces nuestra constante es 10. Y por último, x, ¿sí? Entonces, nuestro modelo matemático que representa la solución a este problema es y igual a 10x, donde y representa los dólares ganados y x las horas trabajadas. Entonces, para que vean que si esto efectivamente representa a este problema. Nos dice que cuando van 0 horas trabajadas, gana 0. Entonces, si nosotros ponemos 0 en x, es decir, en vez de poner x, ponemos 0, lo sustituimos o lo reemplazamos, 10 por 0 nos da 0. Entonces, y vale 0 cuando x vale 0. Entonces, si se dan cuenta, cuando x vale 0, aquí las horas trabajadas son 0, y va a valer 0. Es decir, cuando tiene 0 horas trabajadas, va a tener 0 dólares ganados. Y aquí lo tenemos. Vamos a intentar con otro valor. Vamos a intentar con 2, ¿ok? Entonces, y es igual a 10. Y en donde tenemos x, vamos a poner 2. Porque x representa el número de horas trabajadas. Entonces, al multiplicar 10 por 2, nos da que y es igual a 20. Entonces, cuando x, es decir, las horas trabajadas, son 2, y es igual a 20, es decir, los dólares ganados son 20. Y aquí podemos observar que cuando se trabaja 2 horas, se ganan 20 dólares, ¿sí? Y si le ponemos un 3 aquí, va a ser 10 por 3, 30. Si le ponemos un 4, 10 por 4, 40. Y si se dan cuenta, cuando son 3 son 30 dólares ganados, cuando son 4 horas son 40 dólares ganados. Entonces ya se puede observar que este modelo o esta función representa nuestro problema. Entonces nosotros le podemos meter el número de horas que queramos y realizar la operación de la multiplicación nos va a dar el número de dólares ganados en ese número de horas que nosotros ingresamos. Ya con eso hemos encontrado el modelo matemático. Entonces ya hemos construido la función lineal. Esta es una función lineal. Si se dan cuenta, no está elevado al cuadrado, ni al cubo, ni a nada. Tiene un exponente 1, la x,
pero no se pone. Entonces eso nos dice que es una función lineal que represente la relación. Como es una función lineal, pues existe también una relación lineal entre dos variables, x y y. Entonces ya relacionamos nuestra variable x con nuestra variable y, donde y es igual a 10x. Y si queremos pasar esto a gráfica, pues es muy sencillo, solamente tenemos que tomar los valores de la tabla. Entonces vamos a hacer aquí rápido la tabla. Solamente vamos a hacer un solo cuadrante del plano, donde tenemos x y y, pero recordemos que x representa las horas trabajadas, entonces vamos a ponerle aquí horas. Y el eje y representa los dólares ganados, entonces acá vamos a ponerle símbolo de dinero, ¿sí? Si observamos la tabla, los dos inician de 0, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces parte del origen, ¿sí? Entonces ese es el primer punto. 0 en X, 0 en Y, el origen. Ahora lo que podemos observar es de que las horas van aumentando de 1 en 1. 1, 2, 3, 4. Mientras las horas incrementan de 1 en 1, los dólares, por otro lado, aumentan de 10 en 10. Entonces, acá en X las horas van de 1 en 1, 0, 1, 2, 3, 4, pero en Y van de 10 en 10, es decir, 0, 10, 20, 30, 40, ¿sí? Entonces en el eje X vamos a poner 4 rayitas que representen 1, 2, 3, 4, que es cada hora, y en el eje Y vamos a poner rayitas pero que cada una represente 10, entonces pondríamos 10, 20, 30, 40. Y como pueden observar en la tabla, las horas van incrementando y conforme incrementan las horas, pues también incrementan los dólares que ganas. Entre más trabajas, más ganas dinero, ¿no? Con esto nos dice que la recta tiene que ir hacia arriba, ¿sí? Porque cada vez los valores, tanto en X como en Y, se van elevando. Entonces, cuando se eleva en X, se va hacia la derecha, se avanza hacia la derecha, y cuando se eleva los datos en Y, se avanza hacia arriba en el eje Y. Entonces la recta tiene que ir en esta dirección, ¿sí? Entonces vamos a graficar este punto, 1 en X, 10 en Y. Entonces tenemos 1 en X, 10 en Y. Vamos a trazar líneas punteadas para ubicarlo mejor, ¿sí? Aquí está 1 en X, 10 en Y. Ahora vamos con el siguiente, 2 en X, 20 en Y. 2 en X, 20 en Y. Voy a trazar los otros y ahorita ven cómo queda la gráfica. Listo, ya he terminado de graficar todos los datos que tenemos en la tabla. Entonces, como podemos observar, ya grafiqué 3 en X, 30 en Y, 4 en X, 40 en Y. Y como podemos observar, al unir los puntos se forma una recta, como les mencioné, una función lineal. Cuando lo graficamos es una recta, y como los datos tanto en X como en Y siguen subiendo, pues tiene que subir en esta dirección, ¿sí? Entonces la recta, si le agregamos más datos, pues la recta va a seguir subiendo, ¿sí? Ya hemos terminado el problema. Entonces si nos piden el modelo, ya lo tenemos, o la función lineal que representa el problema. Y si nos piden la gráfica, identificar la gráfica, pues esta es la gráfica que representa el problema. Y una última cosa, un pequeño recordatorio, si les olvidó esto de geometría analítica, que es muy importante. Ya dijimos que la K es la constante, ¿verdad? Y en este caso 10 era el valor que siempre permanecía fijo entre cada par de datos de la tabla, ¿verdad? En geometría analítica, a esta K que tenemos aquí se le conoce como pendiente. En geometría analítica tenemos la siguiente estructura, Y igual a mx más b. En este caso, esta estructura es de una recta donde m es la pendiente y b es el punto donde la recta intersecta o cruza al eje Y, al eje vertical. Entonces, en este caso nosotros tenemos Y igual a 10x y es como si tuviéramos un más 0. Este más 0 representa donde intersecta al eje Y. Si se dan cuenta, intersecta al eje Y en el origen, en Y igual a 0. Por lo tanto, B es igual a 0 y por eso no se pone. Y en este caso, basándonos en esta estructura de esta ecuación de geometría analítica, 10 es la constante, sí, del modelo matemático, pero también representa la pendiente de la recta, ¿sí? Entonces 10 también es la pendiente de la recta, por lo tanto la pendiente de esta recta es 10 positivo. Pero bueno, con eso hemos terminado este ejercicio y ahora vamos a pasar al segundo para que quede aún más claro todo este tema y vayan bien listos para el examen. Y bien, vamos con el segundo y último ejercicio de este video y es un ejercicio similar, pero cambian algunas cositas. Ahorita vamos a verlas a detalle. Nos dice, si Juan inicia una cuenta en el banco
con 20 dólares, estamos hablando de dólares, es rico Juan, y deposita cada semana 10 dólares, la siguiente tabla muestra la relación entre X, que es el número de semanas, y Y, que es los dólares en el banco. ¿Cuál es la función o modelo matemático que representa la situación? Y al final nos pide graficar esta función en un plano, ¿vale? Como en el ejercicio pasado tenemos una tabla, tenemos que construir la función lineal, como nos dice el título del tema. Tenemos que construir una función lineal que represente este problema. Lineal porque se trata de una recta, ya lo dijimos. Y como en el ejercicio pasado tenemos una tabla donde tenemos valores para X y para Y. Entonces tenemos que hacer esa función, ese modelo que relacione los datos, es decir, que relacione las dos variables. Nos dice que X es igual a las semanas transcurridas y tenemos valores que van desde 0 hasta 4. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Y tenemos Y, que es igual a los dólares en el banco. Y tenemos valores desde que inician en 20 hasta 60. Entonces, ¿por qué inician 20 y se va de 10 en 10? Bueno, porque dice que Juan, él fue al banco y metió 20 dólares. No sé, a lo mejor para abrir la cuenta, ¿no? Y después de que metió los 20 dólares, cada semana, cada 7 días, él está depositando continuamente 10 dólares extra a su cuenta, ¿sí? Entonces, empezamos en este caso con 20. Entonces, a diferencia del ejercicio pasado, en el ejercicio pasado empezábamos, si recuerdan, con 0 en X y 0 en Y. En esta ocasión empezamos con 0 en X, pero 20 en Y, ¿sí? Porque el problema empieza con que Juan empezó una cuenta del banco con 20. Entonces, la cuenta ya inició con 20, eso nos da a entender el problema. La cuenta inició con 20 y ya después de los 20 él nada más va depositando cada semana 10 dólares, ¿sí? Entonces, como podemos observar, inició la cuenta con 20 dólares y él deposita cada semana. A la semana 1 ya va a haber 30 porque le depositó 10 más, 20 más 10, 30. Y a la segunda semana otros 10, ya van 40. A la tercera semana otros 10, ya van 50. A la cuarta semana otros 10, ya van 60. Y así le podemos seguir hasta donde queramos, ¿no? Pero con estos datos es suficiente. Entonces vamos a pasar a hacer el modelo. Aquí la única diferencia es lo que les mencionaba de que en el ejercicio pasado se empezaba con 0 en X y 0 en Y. Aquí se empieza con 0 en X y 20 en Y. En el ejercicio pasado dije o mencioné que se trataba de una variación directa, ¿sí? Porque se iniciaba en X0 y Y0. Es decir, en una gráfica se iniciaba en el origen, ¿ok? Y se le conocía como una variación directa, ¿sí? Entre ambas variables. En este caso no ocurre eso, porque si se dan cuenta ahora no empezamos en X0 y Y0. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, se sigue tratando de una relación lineal, entre X y Y, porque se sigue tratando de una recta, pero ya no va a ser de variación directa porque ya no empieza en el origen, en 0,0. Entonces la diferencia radica en que ahora en vez de iniciar en 0, en el origen, vamos a iniciar en 20, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a estar esto? Bueno, va a ser de la siguiente manera. Si recordamos, en el ejercicio pasado la estructura era de esta manera. Y igual a K por X, donde K era una constante, ¿vale? Entonces, esto era lo del ejercicio pasado, ¿ok? La vamos a modificar un poquito para este ejercicio, ¿ok? No, esta no va a ser la estructura exacta de este problema o de esta situación. Este es el del problema pasado, pero nos vamos a basar en esa y la vamos a modificar poquito. Entonces, vamos a volver a poner Y igual. Sabemos que Y son los dólares en el banco y X las semanas transcurridas. Entre más semanas transcurren, pues más dinero se va a ir depositando en la cuenta, suponiendo que Juan no se gasta nada, ¿no? Que es bien ahorrativo y que no gasta nada de su cuenta. Entonces, suponiendo que él no saca nada de la cuenta, conforme avancen las semanas, va a ir aumentando los dólares que él vaya teniendo en el banco, ¿ok? Entonces, dice que la cuenta inicia con 20. Entonces, podemos poner 20 porque es un valor fijo, ¿ok? Él ya inició con 20 dólares dentro de la cuenta. Recordemos que al final, cuando le metamos un valor a X dentro de la ecuación, nos tiene que dar el número de dólares que lleva almacenados, ¿ok? Entonces, como él inició con 20, pues ya tiene 20 dólares almacenados, por eso tenemos Y igual a 20, ya tiene 20 dólares dentro de la cuenta.
¿sí? No inició en blanco, no inició en cero. Y a eso le vamos a sumar, dice que él está depositando $10 por semana. Y las semanas representan X y por semana él deposita $10. Entonces vamos a poner más 10 porque deposita $10 continuamente por X porque deposita esos $10 continuamente pero por semana y X representa las semanas transcurridas. Esta es la expresión o el modelo matemático que representa el problema. Poquito diferente a este, pero en esta ocasión tenemos nuestra Y igual, seguimos teniendo nuestra X junto con nuestra K. En este caso, nuestra K viene siendo 10, es una constante porque él está constantemente depositando $10 por semana. La diferencia es de que ahora se suman 20, es decir, se tienen 20 y a eso se le suman los 10 que se van a estar depositando por semana. Entonces la diferencia es que ahora tenemos este 20 de más, porque ya no iniciamos de cero, ¿sí? Ya iniciamos con 20. Entonces vamos a demostrar que este efectivamente es el modelo o la función que representa a este problema. Vamos a meterle valores a X y vamos a ver qué nos da en Y. Si le ponemos 0 en X, tendría que dar 20, porque cuando van 0 semanas transcurridas, nos tienen que dar $20. Entonces cuando no va ninguna semana transcurrida, él ya tiene $20 en su cuenta. Entonces si le ponemos 0 en X, nos da 10 por 0, 0, se elimina. 20 más 0, 20, Y es igual a 20. Por lo tanto, cuando van 0 semanas, él ya tiene $20, que es lo que nos dice el problema, que él ya inició con $20. Luego, ¿qué pasa si le ponemos 1? Vamos a escribirlo. Y igual a 20 más 10 por 1, ¿sí? Una semana, X vale 1, donde X es las semanas transcurridas, entonces a la primera semana él ya depositó $10, aparte de los 20 que ya tenía la cuenta inicialmente. Entonces nos queda Y igual a 10 por 1, 10, más 20, 30. Entonces, cuando vaya una semana transcurrida, ya va a tener 30 y podemos ver en la tabla que efectivamente se cumple. A la primera semana tiene 30. Y si le ponemos 2, pues nos queda 2 por 10, 20. 20 más 20, 40. Entonces a las 2 semanas ya tiene 40. Los 20 iniciales más 10 de la primera semana, más otros 10 de la segunda semana. Entonces ya son 20, 30, 40. Y efectivamente en la tabla podemos observar que a la segunda semana tiene 40. Y podemos seguirle. Si le ponemos 3, ya vamos a tener 3 por 10, 30, más 20, 50. Entonces a las 3 semanas va a tener $50 en el banco. Los 20 iniciales, más los 10 de la primera semana, más otros 10 de la segunda semana, más otros 10 de la tercera semana. Entonces a las 3 semanas va a tener 50, ¿sí? Y con eso pues ya hemos comprobado y ya tenemos la expresión o el modelo matemático o la función lineal que representa el problema. Ahora vamos a graficarlo rápidamente. X representa las semanas, Y los dólares que van en el banco. Entonces vamos a ponerle aquí el símbolo de dinero como en el ejercicio pasado. Y X representa las semanas, ¿sí? Semanas va desde 0 a 4. Entonces vamos a empezar, el origen es 0 y ponemos acá 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a poner los dólares y nos da 20, 30, 40, 50, 60. Como van de 10 en 10, vamos a graficar de 10 en 10, ¿vale? Entonces tenemos aquí 0 y tenemos aquí 10, 20, 30, 40, 50, 60 y se sigue, ¿no? Hasta donde queramos, pero ahí lo vamos a dejar porque hasta ahí llegan nuestros datos. Cuando van 0 semanas transcurridas, la cuenta ya tiene $20. A las 0 semanas, ella tiene $20. Si se dan cuenta, ya no vamos a iniciar desde 0,0, desde el origen. Ya no vamos a iniciar desde aquí. Vamos a iniciar desde 20 positivo en el eje Y, o sea, más arriba. Sí, porque ya tenemos cierta cantidad de dinero desde el inicio. Luego dice que a la primera semana ya lleva $30. Entonces, cuando va una semana, lleva $30, ¿sí? Ya aumentó, ya le depositó 10 más a la cuenta. Y luego nos seguimos. Entonces voy a terminar de graficar y ahorita continuamos con la explicación. Listo, ya terminé de graficar. No me quedó súper recta la recta, pero pues ahí hice lo más que se pudo, ¿no? Entonces, cuando van 3 semanas, llevan $50 en el banco, Juan. Y cuando van 4 semanas, $60. 4 semanas, $60 en el banco y así, ¿no? Si siguió depositando, pues se sigue incrementando el dinero y las semanas. Entonces, como podemos observar, nos vuelve a quedar una recta. La diferencia es de que respecto al ejercicio pasado,
esta ya no inicia en el origen, la otra iniciaba desde 0,0, entonces por eso a esta no se le conoce como, sí es una función lineal, pero no de variación directa, ¿vale? Porque en la variación directa se ocupa que la recta pase por el origen, es el único cambio que existe, pero todo lo demás es igual. Y por último, en el ejemplo anterior les mencioné que en geometría analítica tenemos esta forma de la recta, donde tenemos y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el punto donde la recta corta al eje y, al eje vertical. Si se dan cuenta, en el ejercicio pasado teníamos esta estructura, no teníamos más b, entonces era como tener más 0, porque la recta pasaba por el eje y, lo cortaba en 0, entonces era ponerle más 0, pero pues no afecta nada ponerle más 0, entonces se omitía, ¿no? En este caso, como la recta está cortando al eje y en el punto 20 positivo, esta función que nos dio como respuesta al problema, la podemos reescribir de otra forma. Ponemos primero 10x más 20, ¿sí? Es lo mismo. Solamente escribí primero este y luego escribí este. Lo puse así para que se note que esta tiene la misma estructura que esta ecuación de la recta que se ve en geometría analítica. Y aquí se puede apreciar mejor nuestra b, donde 20 es nuestra b y donde 10 es nuestra pendiente. Esto nos dice que la recta, la función lineal, la recta, corta al eje y en 20, y miren, aquí lo podemos observar, corta efectivamente en 20, y la pendiente sigue siendo de 10. Entonces, esta tiene la misma pendiente que la del ejemplo pasado. La del ejemplo pasado también tenía una pendiente de 10, porque nos daba y igual a 10x. En este caso solamente tenemos como diferente que es y igual a 10x más 20. Este más 20 representa que va a estar más arriba en el eje y. Y bueno, con eso hemos concluido. Creo que traté de explicarlo lo más que se pudiera, pero bueno, espero haya quedado todo muy claro. Si tienen alguna duda, déjenmela en los comentarios. Si les gusta el contenido del canal, no se olviden en picar en el botón de suscribirse, denle clic en la campanita para recibir todas las notificaciones y por favor compartan o recomienden el canal para que el canal siga creciendo y pueda seguir haciendo videos, que tanto me gusta hacer videos y que me entiendan. De mi parte es todo, esperen próximos videos nuevamente. Yo soy el Jesus, adiós.